no tener ningún tipo de problemas, dificultades o contratiempos que puedan de una u otra manera contrarrestar nuestras funciones en el local o en el restaurante que vamos a poner, ¿no es cierto? O que vamos a hacer conocer al mercado nuevamente nuestra marca. Veo que están pocos alumnos, vamos a ir esperando los demás, pero ya vamos a iniciar nuestra clase. Les voy a mostrar la diapositiva del día de hoy, lo que se refiere a todo lo que es cumplimiento de normativas en esta clase, ¿ya? Muy bien, ¿cómo están jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Todo bien. Todo bien, creo. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Pueden ver pantalla? Sí. Sí se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. El tema del día de hoy es cumplimiento de normas. Sí, chef. ¿Ya? Cumplimiento de normas. ¿Qué son las normas? ¿Qué son normas, no? O sea, ciertos puntos importantes que se tienen que cumplir, ya esos son normas que sí o sí, exigentemente, obligatoriamente, se tiene que cumplir para poner un restaurante, ¿ya? Cumplimiento de normas. Por algo dice cumplimiento de normas, porque se tienen que cumplir, porque de una u otra manera no va a funcionar el restaurante, el local o el negocio. Se tiene que cumplir muchas normas. Y entre estas normas, y entre muchas normas, perdón, vamos a ver ese tema muy importante del HACCP, que se dedica prácticamente a la elaboración, producción, al cuidado del producto o del alimento. Ya, por favor, quiero que estén atentos, porque esto cuando ustedes trabajen en un restaurante van a tener en cuenta, ¿ya? De repente no lo van a saber después cuando estén trabajando. Tienen que saber esto. Tienen que hacer apuntes, practicarlo, repasarlo otra vez. ¿Ya? Entonces, el cumplimiento de normas. Vamos a ver que el HACCP es una regla muy importante y muy trascendental, porque estas siglas o esta norma, ya esta norma del HACCP, hay muchas más obviamente, pero nos vamos a basar a estas y posteriormente les voy a pasar algunos videos, cómo es que se tienen que cumplir las normas y qué es lo que pasa cuando no se cumplen las normas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes me podrán decir, ¿qué normas será? ¿Qué normas? Por ejemplo, unas normas de muchas es como, por ejemplo, poner en regla tu restaurante, como tener una razón social, donde tú puedas emitir boletas, facturas, donde tú puedas sustentar tu producto, ¿ya? Esa es una norma. Y otras normas son, pues, normas de saneamiento, normas HACCP, como la que les voy a mostrar, ¿ya? Normas en el área de producción, normas en todo, abarcando, generalizando todo, englobalizando todo el restaurante. Hay normas, ¿ya? Y sobre ese tema vamos a hablar el día de hoy. Bien, para empezar, en cumplimiento de normas, vamos a ver en primer lugar el HACCP, que es algo corto, es algo simple, sencillo, que ustedes lo debieran conocer, lo tienen que conocer. De repente algunos lo conocen, pero no lo manejan a la perfección, que es muy importante. Que el HACCP, ¿qué es el HACCP? Es el análisis de riesgos, ¿ya?
análisis de riesgos de puntos críticos de control. Es el análisis de riesgos de puntos críticos de control. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que a través de estas reglas, de esta norma, tú vas a controlar puntos específicos de tu producto, de tu alimento, ¿ya? ¿Por qué vas a cuidarlo? ¿Por qué? Porque ¿de qué manera lo vas a cuidar? Y tener cuidado, tener mucha delicadeza en el sentido de manejar tus productos o tu alimento. ¿Para qué? Para que tu producto, tu materia prima, no corra los riesgos, ¿ya? De, de, des- de descomposición, de pérdida. Por eso dice, es un enfoque sistemático que sirve para identificar peligros. Peligros en el alimento, en el producto. Y estimar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de un alimento. ¿Qué significa inocuidad? Inocuidad significa que el alimento está limpio, ya inmaculado, que el alimento está prácticamente puro, bien conservado, desde la chacra o desde el momento donde el producto sale, desde ahí se tiene que encargar ¿cómo les digo? Se tiene que emplear estas normas del HACCP, porque el HACCP ya es un análisis de riesgos. Entonces, analiza, salió una caja de tomate de la chacra. Entonces, HACCP se encarga de esas normativas, se encarga de cómo sale el tomate de la chacra, directamente del proveedor, del campo, el transporte, a dónde viene, a qué manos llega al mercado, el proveedor, tú lo compras del mercado y hasta que lo usas, hasta que lo preparas el tomate, lo usas para picar, para hacer una salsa, qué sé yo. Entonces, desde ese punto de vista tiene su inicio desde un campo, ya desde la chacra, desde la parcela, qué sé yo, sale el producto y a dónde llega a producirse, a comer, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de partida hasta cuando tú lo consumes, se encarga este análisis que es HACCP. Y es una regla que se tiene que tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, es un enfoque sistemático que sirve para identificar peligros y estimar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de un alimento. ¿Qué es lo que puede afectar a un alimento? Pregunto. ¿Qué es lo que puede afectar a un alimento, jóvenes? La contaminación cruzada. Ya, ¿qué más? A ver, veámoslo desde el punto de partida, desde cuando sale de la chacra el producto, por ejemplo, un tomate, una caja de tomates, ¿ya? ¿Cuáles serían los riesgos que pueden causar, ¿no? O cuáles son los causantes que pueden corromper a nuestro producto? La mala práctica de los ¿Perdón? La mala práctica de los insecticidas a la hora de picar o para que los productos no Ya, podría ser. ¿Qué Lo más? que fumigan, solo que para que no se... Todos los que son fumigadores. Bueno, eso ya es punto de, bueno, ¿cómo le puedo decir? Hoy en día todos los alimentos vienen con hormonas, todos los alimentos vienen con mejoradores, todos los alimentos vienen hasta las uvas, las papas, todo vienen ya con fertilizantes. ¿Por qué? Por las plagas que hay, ¿no es cierto? Por las plagas que hay, que de repente pueden atacar al producto. Pero muy aparte, ¿cuáles serían los riesgos que pueden sufrir mi alimento o mi producto
al salir de ya encajonado, por ejemplo, ya para el mercado? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Mm? ¿Cuáles serían los riesgos? A ver, piensen. Uno de los riesgos podría ser el transporte. ¿Qué dicen? Sí, ¿Por qué? porque ahí tienen que ver que esté bien acomodado, las verduras que vienen encajonadas, que si lo ponen mal pueden agullarse, maltratar. Eh, Ya, muy bien, ¿se dan cuenta? Entonces, uno de los riesgos a evitar, o por ejemplo, prevenir, ya, es pues el transporte, ¿no? Porque tú sabes de dónde, por ejemplo, productos que vienen de la selva. Acá en Pedregal hay productos que vienen de la selva, como por ejemplo los plátanos de isla o los maduros. ¿Qué más? El aguaymanto. ¿Qué más? Hay productos como el aguaje, vienen aquí. Entonces, son productos, si se dan cuenta ustedes, que vienen desde muy lejos, hasta de repente en avión, en barco, en carro, no sé cómo lo traerán, pero tienen que venir en un lugar donde no sea caliente, no suden, no se aprieten, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que todo esto de repente mucha gente, sin saber estas reglas HACCP, cuidan el alimento, pero los que saben de esto lo cuidan mucho mejor, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, uno de los riesgos sería pues el transporte. Entonces, de esto se encarga estas reglas del HACCP para que el alimento pueda venir en en un estado normal para el consumo de las personas, ¿ya? Otro riesgo, ¿cuál sería? Porque ustedes saben que el producto va de mano en mano y uno no lo va a tratar el alimento como lo va a tratar el otro. Y este no va a tratar el alimento como lo trata el otro. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿cuál sería otro riesgo? ¿O en dónde sería otro riesgo? Que tiene que intervenir estas reglas. ¿No será el mercado? ¿Por qué? Porque ahí nuevamente hay otros manipuladores de alimentos, de productos. Otros manipuladores. Entonces hay que saber, ¿ya? Entonces, este HACCP, miren, escuchen, este sistema HACCP, estas reglas, estas normas, fue desarrollado hace 3 décadas con el fin de brindar alimentos seguros a los astronautas del programa espacial de la NASA. Y en la actualidad es un programa ampliamente empleado por las industrias de alimentos. Claro, imagínense para ir a la luna en esas fechas, hace muchos años atrás, para ir a la luna, necesitaban alimentos. Entonces, ustedes, ¿tú qué crees que para mandar alimentos a la luna, tú crees cómo lo enviaron? ¿Refrigerado, congelado? No sé. Entonces, ahí fue donde se creó estas normas de HACCP, que es un sistema de control y análisis de riesgos, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Entendido, jóvenes? Sí, Entonces, estas reglas HACCP fue creado pues hace 3 décadas con el fin de brindar alimentos seguros que no sufran descomposición, que no sufran pues sudoración, ya, que no se malogren al momento que iban pues los astronautas a la luna y tenían que alimentarse. ¿Y cómo los enviarían los alimentos? ¿No es cierto? Entonces, desde ese momento, este sistema fue creando o fue utilizándose por las industrias de alimentos, los restaurantes y todos aquellos establecimientos que manejan alimentos. Así sea una cafetería, así sea una panadería. Entonces, se tiene que tener en cuenta este tipo de reglas que son muy importantes para la inocuidad, que es lo mismo decir limpieza, cuidado del alimento. ¿Correcto? Muy bien.
Entonces, tengamos en cuenta esto, que el HACCP, miren, el HACCP es el análisis de riesgos de puntos críticos de control. El HACCP se encarga de analizar los riesgos o los peligros que corren los alimentos, ¿ya? Puntos críticos de control. ¿Cuáles son los puntos críticos de control? Imagínate que John Samata está al borde de un río, ¿no es cierto? Está al borde de un río y ese río está cargado, está fuerte, que si se cae se lo puede llevar. Entonces, ¿quién analiza todo esto? ¿Quién analiza para que el peatón esté libre de caídas? ¿Quién? Defensa Civil, ¿no es cierto? Defensa Civil es el que analiza en tu casa, en un restaurante también, si de repente hay una fuga de gas o de repente hay una zona segura para un sismo, qué sé yo. Entonces, Defensa Civil. Entonces, de esta misma manera, estas reglas HACCP son muy importantes para analizar ciertos peligros que les pueden causar a los alimentos o al producto, que es lo mismo. Es una prevención prácticamente, ¿ya? Es una prevención. Ya, el SSOP viene a ser procedimientos operativos de saneamiento, ¿ya? Procedimientos operativos de saneamiento. Ese viene a ser el SSOP, ¿ya? Procedimientos operativos de saneamiento. Es un proceso que se le va a dar al alimento para, de repente, embalarlo, llevarlo al mercado, como por ejemplo ustedes ven los atunes, las conservas, los embutidos, las salchichas, las hamburguesas y todo lo demás. Entonces, de eso se encarga el SSOP, que son procedimientos operativos de saneamiento, ¿ya? También, para que no tengan, por ejemplo, el producto no se malogre, tengan sus preservantes, todo lo demás. El BPM, ¿qué viene a ser el BPM? Buenas prácticas de manipulación. Y lo último, ya, y este último, el BPM, tenemos que tener en cuenta en todo lugar, en cualquier restaurante. Así sea, si vendas en el mercado menú, así vendas brochetas, así vendas anticuchos, se tiene que tener el BPM. Tú no puedes despachar de repente un anticucho, un salchicono o una hamburguesa de repente si tú mismo recibes el dinero. No, tiene que haber muy aparte. Entonces, esto significa las buenas prácticas de manipulación. Tratarlo al producto, manipularlo bien al producto. Uñas cortas, ya. Siempre tratando de cuidar al alimento, cuidar la pureza del alimento, la inocuidad, la limpieza del alimento. Entonces, de esto se trata las buenas prácticas de manipulación. Y sumado a ello, podremos decir evitar pues contaminaciones cruzadas, evitar pues un mal manejo de los alimentos. Eso es, ¿ya? Eso es buenas prácticas de manipulación, ¿ya? Saber qué tipo de alimento se puede tomar con la mano, qué tipo de alimento se puede de repente tomar con una espátula, qué tipo de alimento se puede, por ejemplo, usar un mortero, ¿no? Para triturar algo, ¿ya? Tener en cuenta todo esto, porque jugar o sea, cocinar con el alimento o estar involucrado con el alimento no es juego. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Están durmiendo todavía? Jóvenes, buenos días. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido todo? A ver, yo les voy a preguntar. A ver, ¿cuáles son las siglas del HACCP? ¿Cuáles son las siglas del HACCP? Análisis de riesgos de puntos críticos de No, control. las siglas, no el concepto. HACCP. Ya. Listo. A ver, continuamos.
los principios del HACCP. ¿Cuáles son los principios? Hay principios a tomar en cuenta. Principio 1. Estimar los riesgos asociados con la producción. Cosecha, ¿ya? Estimar. ¿Qué quiere decir estimar? Quiere decir tener en cuenta, valorar, ¿ya? Valorar este punto. Estimar los riesgos asociados con la producción, como por ejemplo, desde la cosecha, el transporte, la recepción, el almacenamiento, el mercadeo, preparación y el consumo del alimento. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Prácticamente vienen a ser 7 puntos prácticos y específicos. O 8, ¿no? O 7. Cosecha, transporte, recepción, almacenamiento, mercadeo, preparación y el consumo del alimento. 8. O sea, ¿de dónde viene? Primero viene de una cosecha, el producto. De ahí el transporte, lo van a transportar. De ahí la recepción, ¿quién lo recepciona? Los almacenes. De ahí al mercado. Del mercado, ¿no? La preparación. Y de la preparación al consumo del cliente. Entonces, ese es el principio 1. De eso se encarga HACCP. Principio 2. Determinar los puntos críticos de control. Determinar puntos críticos de control requeridos para controlar los riesgos identificados. ¿Ya? Determinar los puntos críticos para de una u otra manera identificar el riesgo. De eso se encarga. Hacer un seguimiento prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa si esta jaba de tomate lo mandamos en este carro o en este barco o lo mandamos en esta cajuela? Va a llegar apretado, va a llegar sudoroso, se puede fermentar. Entonces, de eso se encarga. Principio 3. Establecer límites críticos que deben cumplirse en cada punto crítico de control. Establecer los límites, un margen, un límite, ¿ya? Críticos que deben cumplirse al pie de la letra en cada punto crítico de control, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se debe establecer una regla, reglas. Por ejemplo, si tú vas a poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, mando a John Samata, ¿no? ¿Sabes qué, John? Esta pechuga de pollo cruda, guárdemela en conservación durante 2-3 días. Entonces, no estoy estableciendo prácticamente un límite. No estoy estableciendo un límite crítico. ¿Por qué? Porque ese pollo en conservación se va a malograr. Va a cambiar. Pero si esa congelación, la cosa cambia, me va a durar más. Entonces hay que poner reglas, hay que poner límites a lo que vamos a hacer. Porque no todos los alimentos son iguales. Y no toda la forma de los alimentos tienen la misma conservación, tampoco. Principio 4. Establecer procedimientos para monitorear los puntos críticos de control. Establecer procedimientos para monitorear. ¿Qué significa la palabra monitorear? Controlar, supervisar, algo así, ¿no es cierto? Supervisar los puntos críticos de control. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Poner de repente cámaras, las grandes empresas tienen cámaras, monitorean al personal, qué es lo que hacen con el producto, cómo lo manejan el producto y todo lo demás. Entonces, de eso se encarga este principio 4, en globalizando todo lo que es HACCP. Principio 5, establecer las acciones correctivas para ser tomadas en cuenta cuando se identifica una desviación al monitorear los puntos críticos de control. Siempre va a haber, jóvenes, en un alimento, cuando tú traes del mercado, siempre va a haber alguna desviación, algún error. Pero este principio 5, ¿de qué se encarga? De establecer acciones correctas, ¿ya? Para tomar en cuenta, ¿ya? Cuando se identifica una desviación al monitorear de repente un punto crítico en control.
Por ejemplo, tu frigider. Tu frigider no simplemente vas a guardar y guardar y guardar y guardar y guardar. Hay personas que donde guardan, por ejemplo, un ejemplo, en la casa o en restaurantes. En restaurantes he visto que guardan, por ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Ya, guardan un frasco de ajo, pero destapado. Ajo licuado, destapado. El ají colorado, destapado. Entonces, y tú lo vas a mezclar con la carne, con el pollo, de repente, con frutas que están de repente ahí también, porque no tienes un lugar donde poner las frutas y conservarlas, ¿ya? Entonces, tú lo vas a poner ahí y ese producto va a tener el olor a ajo, el olor a ají colorado. Entonces, se requiere establecer, dice, acciones correctivas para ser tomadas en cuenta cuando se identifica una desviación al monitorear los puntos críticos de control. Un punto crítico de control viene a ser pues un frigider, algo así, ¿no es cierto? Donde tú tienes que monitorear también, donde tú tienes que establecer, ¿no? Para identificar desviaciones o algo que no está bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tapar esos frascos. Si no tienes tapas, embalarlo o amarrarlo con una bolsa, qué sé yo, para que no contamine lo que hay dentro de tu frigider. Entonces, de eso se encarga el principio 5. Principio 6, establecer sistemas efectivos de almacenamiento de registros de documentación en el sistema HACCP. ¿Qué quiere decir con esto? Que al alimento se le tiene que establecer sistemas. Por ejemplo, ustedes han visto en los supermercados, ¿no es cierto? Todo está sistematizado, todo. Tú compras, por ejemplo, un yogur, tú vas con tu carrito así, llegas a la caja, ¿y qué pasa con el yogur? Pasa por una máquina y tit, 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 suena, y el código de barra, que ese producto de repente está vencido, no sé, eso ya con fecha de vencimiento lo tienen, ¿ya? Entonces dice establecer sistemas efectivos de almacenamiento. Entonces, en los almacenes hay rotulación de los productos. Se rotula, se le pone nombres, ¿no es cierto? Ya todo está sistematizado y tiene un registro de documentación. Tiene un registro, así como tú vas a una tienda de electrodomésticos, tiene tiene por ejemplo, sus manuales, tienen sus documentos, tienen sus facturas de una tele, de una radio, tienen sus facturas. Entonces, todo esto se encarga del principio 6. Y en el alimento es lo mismo, en el alimento es lo mismo. ¿Han visto ustedes de repente unas manzanas vienen con etiquetas? Todo esto es sistematizado, ¿no? Porque son productos de calidad. Principio 7, por ejemplo, sistema de documentación. El principio 7 ya viene a ser el sistema de documentación, emitir documentos de los productos, ¿no? Meter al sistema, y este sistema de documentación es muy importante porque hace que los productos sean más sustentables, hace que el producto sea de un confiable consumo, ¿me entienden? De un confiable consumo. Porque tú no vas a comprar un producto pirata o un producto que ni siquiera tiene una documentación. Entonces, ¿qué te estás llevando tú a tu casa? ¿Qué estás llevando para cocinar? ¿Qué estás llevando? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Correcto, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, el HACCP tiene estos principios. Y esto todo lo que son reglas. Estas son reglas, ya a tener en cuenta, principios, ya que son prácticamente ya cumplimiento de normas. ¿Alguna pregunta tienen por ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Jóvenes. Todo entiendo. Sí, estamos aquí. Ya, pero ¿alguna pregunta tienen o no tienen nada? ¿No saben nada? ¿O todo lo saben? Hay muchas preguntas que se puede hacer ahí. Yo haría muchas preguntas acá porque realmente este tema es muy importante, el HACCP. Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a lo que nos compete el día de hoy también, a nuestros ya
a nuestros videos sobre normas, cumplimiento de normas. Atentos, por favor, ¿ya? Ya, ¿pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla, la imagen? Sí, chef. Ya, atentos, ¿ya? ¿Qué tal? Muy buen día. Quien les habla es un estudiante de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Mi nombre es Erika Lisbeth Benavente Quispe y en esta ocasión les voy a hablar acerca de las normas tributarias en las empresas de restaurante. Según el inciso A del artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, son rentas de tercera categoría aquellas que tengan cualquier tipo de actividad que constituyan un negocio. Bien, ¿qué es una empresa de restaurante? Es un establecimiento que ofrece diversas comidas y bebidas para el consumo. Estas se clasifican de 1 a 5 tenedores. ¿Cómo determino la forma en la que asumiré el pago de mis impuestos? Si inicias un pequeño negocio como un restaurante, puedes acogerte al NRUS, en el cual solo podrás emitir boletas de venta, tickets, y tendrías que pagar de acuerdo a tus ingresos. Ahora, si tu negocio creció un poco más y tus clientes te exigen factura, pues podrías acogerte a lo que es el régimen especial de renta, o también lo más recomendable es acogerte al MIPE tributario. Si te está yendo mucho mejor en tu negocio y proyectas crecer aún más, como por ejemplo abrir sucursales a nivel nacional, pues es el mejor momento para cambiarte a lo que es el régimen general. ¿Cómo me inscribo en el RUC? Para el desarrollo de las actividades comerciales, deberás inscribirte al RUC como persona individual o con negocio o persona jurídica. Los requisitos necesarios para la inscripción al RUC es DNI original y un recibo de luz o agua, tanto como para persona con negocio y persona jurídica. Es muy importante mantener actualizados los datos a la SUNAT en el RUC, principalmente el domicilio fiscal, números de teléfono, dirección de correos electrónicos, para mantenerte conectado y que te brinden todas las facilidades para el cumplimiento adecuado y oportuno de tus obligaciones tributarias. ¿Qué comprobantes de pago emitir? Si te acogiste al NRUS, simplemente podrás emitir lo que son boletas de venta y tickets. En el régimen especial de renta ya puedes emitir lo que son facturas y otros comprobantes adicionales. Requisitos para la impresión de tus comprobantes de pago en una imprenta autorizada. Primero, busca una imprenta, obviamente que sea autorizada por la SUNAT. Ya la imprenta valida lo que es la información vía web con SUNAT y esta autoriza la impresión de los comprobantes. Finalmente puedes emitir lo que son tus comprobantes de pago. Ahora, si deseas emitir comprobantes de pago en forma virtual, es totalmente gratuito. No olvides considerar que solo se considerará que existe un comprobante de pago si su impresión o importación ha sido autorizada por la SUNAT.
Si se participa en ferias temporales como gastronomía, puedes utilizar comprobantes de pago sin inconveniente anotando de manera legible los datos de la dirección donde se ubica la feria y el stand que te ha sido asignado en el comprobante que emitas. En operaciones con consumidores finales que no excedan los 5 soles, no tienes obligación de entregar lo que es comprobante de pago, salvo que el cliente lo exija. Legalización de los libros contables llevados en forma manual o computarizada. Si los registros o libros están llevándose de manera manual, la legalización se hará ante un notario público o juez de paz de la jurisdicción, en caso que no se encuentre el notario, quienes deberán sellar todas las hojas de los libros y registros debidamente foliados, incluso cuando se lleven utilizando hojas sueltas y de ser el caso. Los libros electrónicos no requieren una legalización. Plazo para comunicar a SUNAT evento de pérdida o destrucción de libros contables. El plazo que la SUNAT te da es de 15 días hábiles después de ocurrido el hecho, anexando la copia certificada de la denuncia policial y previamente efectuada. Plazo para rehacer los libros contables. La SUNAT te da un plazo de 60 días calendarios a partir de la pérdida o destrucción. No obstante de requerir un mayor plazo por razones debidamente justificadas, podrá solicitar a SUNAT una prórroga, la que estará sujeta a evaluación. ¿Cómo pagar mis tributos? El pago de los tributos se desarrolla de acuerdo a la actividad empresarial, ya sea como persona natural, con negocio o jurídico. Lo puedes efectuar a través de Internet o una red bancaria, considerando también el régimen tributario en el que estés acogido. En caso de que me encuentre acogido en el NRUS, para hacer el pago de la cuota mensual requiere contar con estos siguientes datos: número de RUC, periodo tributario, indicar si es la primera vez que realizo el pago del periodo en el que estés abonando, el total de los ingresos brutos del mes, la categoría en la que te ubicas según a tus ingresos, el monto a compensar por percepciones de IGB que te hayan sido efectuados y el importe a pagar. Para esto, la SUNAT nos da lo que es un calendario, de acuerdo al último dígito de RUC. Esto ya es cronogramado cada año por SUNAT. Recuerda también que puedes pagar tus tributos 1 o más días antes de la fecha de vencimiento, para evitar lo que son multas y sanciones. ¿Qué sucede si no pago dentro de la fecha indicada en el calendario de vencimientos? Como les decía, podrían aplicarse lo que son infracciones, sanciones, multas, en caso de no pagar oportunamente los tributos retenidos o percibidos. Se aplican intereses legales a la deuda que no hayan sido pagados, los que se liquidarán hasta la fecha de pago. En cuanto al IGB, Indecopi nos recuerda que los precios que se informan a los consumidores a través de las listas, letreros u otros deberán incluir dentro del precio de los productos ofrecidos. Este año, SUNAT, a fin de evitar lo que son evasiones tributarias, tanto como en las empresas de restaurante, nos dice que nos da la facilidad de darnos una deducción de gastos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si tú consumes en un restaurante y pides lo que es un comprobante electrónico, pues podrías usarlo como un comprobante para la deducción de tus gastos. Esto te puede deducir adicionalmente
nos da la facilidad de deducir hasta el 15% que no superen lo que son las 3 UITs. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por la atención brindada. Quien les habló fue la estudiante Erika Lisbeth Benavente Quispe. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Creo que han entendido sobre las normas que se tienen que tener en un restaurante en primer lugar, ¿cierto? Cuando uno pone un restaurante puede emitir boletas o puede emitir facturas, ¿ya? Eso abarcando el establecimiento. Tú puedes emitir solamente boletas cuando tú te basas al RUS, y tú puedes, cuando tu negocio ya va creciendo, tú te puedes cambiar al RUC, ¿no? Y tú puedes emitir facturas, ya, facturas. Entonces, ya obviamente, pues, el IGB, todo eso se tiene que ver. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Les vamos a compartir brevemente cómo se llevó a cabo la inspección sanitaria al restaurante Los Castores. Nuestro sitio de inspección queda ubicado en la calle 11, número 41A36, barrio departamental de Cali, y al interior de la unidad recreacional Los Castores. El día martes 17 de marzo se realizó la inspección en horas del mediodía, para lo cual muy amablemente nos colaboró el señor Giovanni Valencia, quien está certificado en manejo de alimentos por la Secretaría de Salud Pública y es propietario del restaurante Los Castores. La resolución 2674 de 2013 establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, entre otras, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. Escuchen. Este se llama J17. La mitad de este se llama J1. Está el P3, que es donde se echa el almuerzo, el arroz, la ensalada y la carne, pues. Está el C3, que es esto entero. Sino que esto está partido, pero es este C3. Sí. Para salchipapas, tengo el 2011 que es para las sopas. Están las cajas de tapaboca para los trabajadores y las copias que son los gorros que nos metemos nosotros aquí. Ya quedamos listos para atender la mesa. ¿Listo? Va para la basura. Decomiso de productos, suspensión de actividades y multas. Son algunos de los procesos sancionatorios que se pueden llevar los restaurantes que no cumplan con la normatividad de funcionamiento en cuestión de higiene y manejo de alimentos. Para evitar llegar a estas instancias, las normas que deben implementar los restaurantes para garantizar que sus comidas no pongan en riesgo la salud de la comunidad deben ser socializadas a los propietarios de estos lugares.
Ya, díganme qué han podido observar ahí. A ver, jóvenes. Estaba enfocando el recogedor. Ay, no me digas. Jóvenes, ¿qué pueden observar ahí en todo lo que han visto en el video de esa cocina? Por favor, no me digan, he visto ollas, he visto un recogedor, he visto un escobero. ¿Qué han podido observar más allá, jóvenes, por favor? Estamos en una clase donde se tiene que abrir la mente. Estamos hablando de reglamentación, estamos hablando de higiene, estamos hablando de normas. ¿Qué han podido observar en esa cocina? ¿Están cumpliendo con la normativa? Jóvenes, ¿están cumpliendo con la normativa? Jóvenes, ¿pueden hablar o no? A ver, ¿están cumpliendo con la normativa, con las normas de higiene, de manipulación de alimentos en este video que han visto? A ver, alumna Esther, John Samata, Henry, Joel, Ángelo, Lilian, Beto. Vuelvo a preguntar, ¿están cumpliendo lo que han visto en este video, este restaurante o este local? ¿Están cumpliendo con las normativas que se tiene que cumplir en un restaurante? A ver, John Samata. John Samata, Sí, sí. ¿están Estaba lo que cumpliendo estaba, con las normativas? sí, lo que estaba enseñando sobre el tapabocas, del cómo deben usar los trabajadores, es, sí, en mi opinión, O sí. sea, ya, para ti están cumpliendo. En parte, sí. Ya, ya, en tu opinión sí, dijiste, ¿no? A ver, otro alumno. Lilian, Esther. Esther sea cero. Sí, por una parte sí está cumpliendo, ¿Por pero qué no hablan, jóvenes? ¿Por qué no hablan? Si me están escuchando, ¿por qué no hablan? Sí están cumpliendo, dice. Lilian Zulca. La alumna Lilian Zulca. Sí, ¿Sí qué? em, sí están cumpliendo por alguna Ah, parte, sí pero están cumpliendo. Sí están cumpliendo, ¿no? Henry Joel. Bueno, profesor, en parte están cumpliendo en de los tapabocas, de cubrir su cabello, en esa parte sí, pero están al momento de picar, creo que están utilizando la contaminación, mala higiene.
¿Pueden ver la imagen? Sí, chef. ¿Qué están viendo ahí? ¿Están viendo orden o desorden? Desorden. Desorden. ¿Y por qué no hablan eso? ¿Por qué tienen una manera muy corta de ver las cosas? Miren lo que hay aquí. ¿Pueden ver el mouse, el cursor? ¿Pueden ver el cursor? Sí. Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que hay ropa amontonada, un porongo ahí, táperes, bolsas, ropa, una bolsa colgada aquí, los pocillos por aquí, los trapos por aquí, todo sucio. Y no me pueden decir que esto es cumplir la normativa. No me pueden decir que estos utensilios con los que está trabajando es cumplir la normativa. Por favor, jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto es cumplir con la normativa? Miren, esto es cumplir con la normativa. Tener los servicios a casi 40 centímetros del piso, ¿eso es cumplir con la normativa? Entonces, ¿cómo me dicen que sí? Los platos casi están en el suelo. Una bolsa de desechos. Y ni siquiera creo que hay un tacho de basura. El lavado y desinfección de utensilios deben hacerse con agua potable corriente, jabón o detergente y cepillo, con especial cuidado de las superficies donde se pican, se fraccionan los alimentos, las cuales deben estar en un buen estado de conservación e higiene, lo cual no están. Atentos porque voy a... El pasado jueves, las autoridades de salud departamental, con el acompañamiento de Policía de Turismo de Santander y el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, adelantaron operativos de inspección, vigilancia y control en 7 establecimientos comerciales dedicados a la venta de comida ubicados en la calle 10 entre carreras 9ª y 10ª, encontrando falencias sanitarias en varios de ellos, especialmente 3, los cuales fueron sellados temporal y parcialmente. Durante la visita se encontraron hallazgos como presencia de plagas, contaminación cruzada, los métodos de limpieza y desinfección incorrectos, almacenamiento en mal estado, sistemas de refrigeración en mal estado, utensilios en madera o utensilios que no cumplen con la legislación sanitaria, lo que son cucharas, tenedores, ollas ya en mal estado. Personal manipulador que no acreditan la actitud médica para ejercer este tipo de actividad, personal manipulador que no tiene la dotación requerida para esta actividad. Dice el profesional universitario de la Secretaría de Salud Departamental que estos controles se realizan con el fin de evitar el consumo de alimentos en mal estado, ya que esto puede causar un evento de salud pública como la intoxicación. De los 7 establecimientos se cerraron 3 establecimientos. Hay que aclarar que fueron 3 los que se cerraron. En redes sociales pues está un mensaje por WhatsApp redundando que cerraron la mayoría de restaurantes. No es cierto, se cerraron solo 3 establecimientos. Se tomó una medida de seguridad que fue la de clausura temporal parcial, con el fin de que los propietarios de estos restaurantes corrijan los hallazgos encontrados. Una vez que ellos corrijan los hallazgos, se les dará apertura a estos establecimientos nuevamente. Dentro de los hallazgos que hace referencia el profesional de salud departamental están la contaminación cruzada, presencia de plagas, mala manipulación de alimentos, productos vencidos, alimentos en alto grado de descomposición, falta de aseo y limpieza en los sitios, estructuras con falencias, entre otras. Por su parte, la autoridad policial en cabeza de la jefe de turismo de Santander dice que estos operativos se vienen implementando en todo el departamento con el fin de proteger la salud de la comunidad. Se va a hacer, como le digo, a nivel departamental.
Ahorita pues iniciamos en San Gil, la idea es que se pueda abarcar en todo el departamento y que la gente también tenga conciencia, los mismos restaurantes también sepan cómo es la manipulación de alimentos también para pues evitar de pronto enfermedades a los turistas y a la comunidad en general. La idea obviamente nosotros estamos acompañando diariamente a los turistas frente a las actividades y todo para que se lleven una buena imagen incluso también de San Gil y obviamente del departamento para que vengan y nos visiten más y pues también tener las normas al día frente a la parte de salubridad y todo lo que tenga que ver con alimentos, hospedaje, todo en marco de la ley. Es importante mencionar que la medida tomada en estos 3 establecimientos fue el sellamiento temporal y parcial, con el fin de que sus propietarios tomen las medidas necesarias para solucionar las falencias halladas por las autoridades. En el momento que esto se realice, la Secretaría de Salud Departamental verificará y decidirá de levantar la sanción. Se hace el llamado a la comunidad que tenga conocimiento de posibles irregularidades en restaurantes o locales de comida, para que informen oportunamente a la autoridad competente y así evitar afectaciones a la salud de propios y visitantes en la capital turística de Santander. Es imprescindible controlar los alimentos en el momento de su recepción, porque al aceptarlos se asume la responsabilidad de todos los que lo han manipulado con anterioridad. Por eso, este control debe realizarse en el momento de recibir el producto. Los alimentos deben comprarse a proveedores autorizados que dispongan de un número de RGSA, Registro General Sanitario de Alimentos. Nunca se comprarán alimentos a proveedores clandestinos, que no estén controlados por la autoridad sanitaria. El responsable de la recepción de los alimentos debe hacer 2 tipos de controles: controles generales y controles especiales. Controles generales. A. Los alimentos envasados. Deben estar limpios, secos y con los precintos sin romper, con la fecha de caducidad o de consumo preferente en la etiqueta. Las conservas no deben presentar signos de abolladuras, abombamiento ni oxidación. Los aditivos alimentarios llevarán la información necesaria para su correcta utilización. B. Los alimentos no envasados. Deben tener buenas características organolépticas: color, olor, aspecto, textura. Los lotes deben ser homogéneos. Controles especiales. Algunos alimentos necesitan controles especiales como: A. Los pescados y crustáceos frescos. Se comprobará el estado de frescura, observando el olor, la piel, lisa y escamas pegadas al cuerpo, los ojos, brillantes y sin hundir, las branquias, rojas y separadas, los bigotes, enteros, etc. Y la ausencia de parásitos. Deben adquirirse preferentemente enteros, en recipientes cubiertos de hielo y sin agua. B. Los moluscos bivalvos. Procederán de centros de expedición con registro sanitario y siempre se rechazarán los de origen incierto. Estarán siempre vivos en el momento de la compra, con las valvas cerradas. C. La carne de ave. Se recomienda comprar aves enteras y siempre refrigeradas. D. La carne fresca. Debe presentar las características propias de frescura: aspecto jugoso, consistencia firme, ausencia de exudación anormal, color rojizo, etc. E. Los huevos. Deben tener la cáscara entera, limpia y sin defectos, correctamente etiquetados, con la fecha de puesta y caducidad. F. La leche y derivados lácteos. Deberá comprobarse que llegan en vehículos refrigerados y autorizados para el transporte de mercancías perecederas. Todos deberán estar elaborados a partir de leches higienizadas. Los quesos frescos son productos de consumo inmediato. Si no se elaboran con leches higienizadas, pueden transmitir la fiebre de Malta. No se comprarán alimentos que deben conservarse en frío si están expuestos a temperatura ambiente, ni en cantidades superiores a la capacidad de almacenamiento y consumo. Cuando llegue el proveedor de productos refrigerados y o congelados, comprobaremos la temperatura del transporte y del alimento. Si no tienen la temperatura adecuada, los rechazaremos.
Si la compra se realiza en el mercado, los alimentos se elegirán en el siguiente orden. 1. Alimentos que no necesitan conservación en frío. 2. Verduras, hortalizas y frutas. 3. Carnes frescas. 4. Pescados frescos. 5. Productos congelados. Los almacenes de productos alimenticios deberán ser frescos, ventilados, secos y con ventanas y/o respiraderos protegidos con rejillas que impidan la entrada de insectos y roedores. El almacenamiento debe hacerse de manera que se eviten alteraciones de sus características organolépticas y cualquier tipo de contaminación. Para ello, A. Es necesario agrupar los alimentos, según su naturaleza, estado y forma de conservación, para no superar la temperatura adecuada de cada producto. B. Se establecerá un orden de colocación en sentido vertical. C. Los alimentos no perecederos estarán dispuestos en estanterías de forma que no rocen las paredes ni el suelo para permitir la limpieza y la libre circulación del aire, preservándolos de insectos y roedores y evitando la formación de hongos. D. Los alimentos que desprenden olores deben almacenarse aislados de los que puedan absorberlos. E. Habrá una clara separación entre los productos alimenticios y los productos de limpieza y desinfección. F. Hay que inspeccionar periódicamente el estado de los alimentos almacenados, retirando los que no están en condiciones. G. Los alimentos recién llegados se colocarán siempre detrás de los que ya existen para facilitar la rotación, es decir, para evitar que se pasen de fecha los que ya teníamos almacenados. Resumiendo, cuando lleguen alimentos nuevos, sacaremos los antiguos y colocaremos los nuevos detrás y delante pondremos los antiguos. Los productos no perecederos, cereales, legumbres, frutos secos, etc., se conservan a temperatura ambiente, evitando el deterioro de los envases. Los alimentos perecederos o de corta duración, carne, leche, pescados, etc., son los que presentan mayor problema de conservación, ya que son sustratos nutritivos óptimos para el desarrollo de microorganismos. Los métodos de conservación de los alimentos se utilizan para protegerlos de los posibles agentes microbianos. Los más utilizados en la industria para la conservación de alimentos son la salazón. Utiliza la sal para conservar carnes y pescados, bacalao, arenques, cecinas, jamones, mojama, etc. La salmuera. Emplea agua salada con condimentos para olivas, carnes, etc. El ahumado. Conserva por la acción antiséptica del humo. Se aplica a carnes y pescados. El embutido. Conserva la carne picada con sales y especias. El adobo. Es la adición de especias y condimentos a piezas enteras o trozos de carne. La desecación. Conserva el producto por acción de una corriente de aire y del sol, uvas pasas, ciruelas, higos secos, etc. La adición de azúcares. Es otro método de conservación de productos utilizado para frutas escarchadas, dulce de membrillo, mermeladas, etc. Por su alto contenido en azúcar, las mermeladas después de abiertas se conservarán en el frigorífico para evitar el desarrollo de hongos. Conservas al vacío. Se envasa el alimento en material plástico en ausencia de aire, para impedir el desarrollo de bacterias aerobias. Una vez roto el vacío, se debe consumir lo antes posible para evitar deterioros en la calidad del producto. Conservación por calor. 1. Productos lácteos. Consiste en higienizar las leches por acción del calor. En función de las temperaturas utilizadas, hay varios procedimientos. Pasteurización. Calentamiento a 62 grados centígrados. Durante 30 minutos. La leche pasteurizada se conserva en el frigorífico durante 7 días. Esterilización. Calentamiento a 121 grados centígrados. Durante 3 minutos. La leche esterilizada se almacena en lugares frescos y protegidos de la luz durante varias semanas, según indique el envase. Condensación o evaporación. Estas leches, como están esterilizadas, se conservan en el almacén el tiempo que indique el envase. Liofilización. Las leches en polvo se conservan en sacos o latas bien cerradas.
y en lugares secos, pues tienden a apelmazarse y a enrarecerse. 2. Conservas. Es un método de conservación a largo plazo, ya que elimina las bacterias en su totalidad. Consiste en la introducción de los alimentos en envases herméticos y su esterilización por acción del calor. Es de los sistemas más utilizados. La técnica se ha mejorado mucho, esterilizando a temperaturas más altas durante tiempos más cortos, recubriendo los interiores de las latas de conservas con materiales inalterables, utilizando aditivos que protegen el alimento contra la oxidación y el cambio de color. Se desecharán las conservas cuando, al abrirlas, se produzca una salida violenta de líquido y gas. El líquido aparezca turbio y grumoso. El alimento esté anormalmente blando. Se aprecie un olor o color extraño. La lata esté ennegrecida en el interior. Cuando la lata esté hinchada, golpeada u oxidada. Antes de abrirlas se pueden conservar a temperatura ambiente, pero una vez abiertas los alimentos que están en su interior se conservarán en un envase adecuado, nunca en la propia lata y en el frigorífico. Las semiconservas. Son productos enlatados pero no esterilizados. Deben conservarse siempre en refrigeración durante el tiempo que indique el envase. Un ejemplo de este tipo de conservas son las anchoas. Alimentos conservados por acción del frío. Es el método de conservación más eficaz, más fácil de aplicar y el que mantiene los alimentos en mejores condiciones. Existen diferentes técnicas según la temperatura a la que se someten los alimentos. Refrigeración, congelación, ultracongelación. 1. La refrigeración. Consiste en mantener los alimentos de 0 a 5 grados centígrados. Es el principal método de conservación actual, porque las bajas temperaturas mantienen las propiedades de los alimentos y detienen la proliferación bacteriana, por lo que aumenta el tiempo de conservación. Para obtener los mejores resultados, el producto deberá ser de alta calidad inicial. Las carnes, pescados y platos preparados se conservarán por debajo de los 3 grados centígrados. Si no se tiene más que una cámara de frío, se dispondrá de zonas separadas para almacenar los distintos tipos de alimentos, especialmente los alimentos crudos y los productos elaborados, para evitar contaminaciones cruzadas. Evitar que se pasen contaminantes de unos a otros. Se realizará un control periódico de la temperatura de todas las instalaciones de frío, mediante termómetros precisos, de fácil lectura, colocados en lugares de buena visibilidad, o con dispositivos de registro de temperatura. 2. La congelación. Consiste en someter los alimentos a temperaturas inferiores a menos 18 grados centígrados. El tiempo de almacenamiento es limitado, ya que a estas temperaturas la actividad metabólica continúa lentamente, por lo que si los alimentos pasan mucho tiempo, meses, en los congeladores, pierden sus características de sabor, color y textura. Se queman del frío. Los arcones congeladores tienen una línea roja de seguridad que marca el nivel de almacenaje de los alimentos, ya que por encima de él no se alcanzan los menos 18 grados centígrados. 3. La ultracongelación. Consiste en el enfriamiento rápido de los alimentos. Durante el proceso se forman cristales muy pequeños en el interior de las células del alimento, que no lesionan sus estructuras. Este procedimiento mantiene mejor las características de los alimentos que la congelación. Cadena de frío. Los alimentos refrigerados y congelados deben mantenerse siempre a temperatura de conservación. De lo contrario, se rompe la cadena de frío, se alteran sus características organolépticas, se disjugan y aumenta el riesgo de multiplicación bacteriana durante el proceso de descongelación. La temperatura de conservación de los alimentos congelados y ultracongelados es inferior a menos 18 grados centígrados durante el transporte en vehículos congeladores, donde las operaciones de carga y descarga deben ser rápidas, y el almacenamiento en los puntos de venta. Los productos que necesitan refrigeración deben conservarse de 0 a 5 grados centígrados durante su transporte, almacenamiento y exposición. Existen algunos índices que permiten reconocer la interrupción de la cadena de frío, como
formación de escarcha, coloraciones amarillentas en los pescados, textura blanda a la presión de los dedos, roturas y desgarros en los envases, envases húmedos. Técnicas de congelación. Para conseguir una óptima calidad en los productos congelados se debe congelar solo los alimentos frescos y en perfecto estado. Regular la temperatura del congelador a menos 18 grados centígrados o inferior, al menos 2 horas antes. Manipular los alimentos lo menos posible y mantenerlos muy limpios. Protegerlos de la humedad y del vapor con una envoltura. Congelar los alimentos lo antes posible. Enfriar los alimentos cocinados antes de congelarlos. Técnicas de descongelación. La descongelación lenta favorece la reabsorción de la humedad por las células y proporciona mayor calidad al producto. Se puede descongelar en frigorífico, aconsejable para piezas de un grosor mayor de 2 centímetros. Este método es de elección para todos los productos en general. Sacamos los alimentos del congelador y los ponemos en la nevera al menos 24 horas antes de su utilización, para que la descongelación sea lenta y no se rompa la cadena de frío. Directamente al fuego. Indicado para los trozos pequeños como las verduras, que están sometidas a un escaldado previo a la congelación. En microondas, para productos de pequeño tamaño y de composición uniforme. Al chorro de agua fría, siempre cubiertos con el envase. Es el menos recomendable. Congelados industriales, siguiendo las instrucciones del envase. Nunca deben descongelarse los alimentos en sitios calientes, pues se altera el sabor, la textura, el valor nutritivo y se exponen a una contaminación. 4. Envasado. Los envases alimentarios han de ejercer una triple acción protectora. Química, porque deben impedir o permitir de forma selectiva el paso de algunos gases como el oxígeno o el vapor de agua. Física, porque protegen al alimento de la luz, polvo, suciedad y daños mecánicos. Biológica, porque impiden el acceso de microorganismos e insectos. Los materiales de envases de uso alimentario deben proceder de industrias autorizadas y nunca reaccionar con los alimentos que contienen. De igual modo, los gases utilizados para envasar productos alimenticios deben ser exclusivamente los autorizados, porque así se garantiza la inocuidad de los otros. Los envases no pueden contener microorganismos patógenos, ni causantes de alteraciones del alimento. Por esta razón, es muy importante controlar todo el proceso de envasado desde el almacenamiento de los envases hasta la salida del producto ya envasado. Los envases alimentarios deben estar siempre en perfectas condiciones. El artículo 9 del Reglamento 1169/2011 establece la lista de menciones obligatorias del etiquetado. De este modo, el etiquetado deberá llevar en un lugar visible y escrito de forma clara la siguiente información. A. La denominación del alimento. B. La lista de ingredientes. C. Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que cause alergias o intolerancias. D. La cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de ingredientes. E. La cantidad neta del alimento. F. La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad. G. Las condiciones especiales de conservación y o utilización. H. El nombre o la razón social y la dirección de la empresa alimentaria. I. El país de origen o lugar de procedencia. J. El modo de empleo en caso necesario. K. Respecto a las bebidas que tengan más de un 1,2% en volumen de alcohol, se especificará el grado alcohólico. I. La información nutricional. 6. Transporte de productos alimenticios. Los vehículos utilizados para transportar los alimentos deben estar siempre limpios y con unas condiciones adecuadas, que protejan a los productos alimenticios de la contaminación. Serán fáciles de limpiar y desinfectar. El interior de estos vehículos se utilizará exclusivamente para transportar alimentos. No se permitirá transportar personas, animales ni productos que puedan contaminar los alimentos o transmitirles olores o sabores extraños. En el caso de productos líquidos,
en forma granulada o en polvo, se transportarán en contenedores especiales, que tengan indicado su uso exclusivo para el transporte de productos alimenticios. Si se utiliza el mismo contenedor para el transporte de varios alimentos o incluso para otros productos no alimenticios, ha de hacerse una limpieza profunda entre cada carga. Para reducir al mínimo el riesgo de contaminación, se han de colocar juntos todos los alimentos que sean del mismo tipo, no amontonados, de forma que se pueda asegurar la libre circulación de aire y evitar la mezcla de olores y sabores. Los alimentos perecederos que lo necesiten se transportarán en vehículos isotermos o frigoríficos, que deben llevar un termómetro con sistema de registro en un lugar visible de su interior. Muy bien, alumnos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Ya hemos visto las reglas. Prácticamente la normativa ya se tiene que tener en cuenta en un restaurante. Las normativas. Muy bien, como tarea del día de hoy me van a investigar, ya, van a investigar como complemento algunos otros tipos de reglas, ya, que tienen que ver en el restaurante. Hemos visto las reglas sanitarias, ya, reglas sanitarias, y hemos visto reglas sobre documentaciones, ya, normas sobre documentaciones para restaurantes, ya, todo eso. Entonces, ustedes van a averiguar todo lo que son normas en el área de producción, ¿ya? Normas en el área de producción, que abarque tanto en los alimentos y en el personal, solo en los dos, ¿ya? En los alimentos y en el personal que trabaja. ¿Cuáles son las normas de saneamiento que deben tener estos dos grupos? En los alimentos y en el aspecto del personal que trabaja ahí. ¿Correcto? Sí. Sí, chef. Ya, muy bien. Entonces, el trabajo de investigación va a ser ese, ¿ya? Investigar las reglas de saneamiento que debe cumplir los alimentos y, obviamente, los que van a manipular los alimentos, el personal. Muy bien. Voy a colgar la tarea en 5 minutos. Muy bien. La clase del día de hoy ha concluido, jóvenes, ¿ya? No se olviden de su trabajo de investigación. Muy bien. Nos vemos el día martes. Hasta el día martes. Hasta el día martes, chef. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense.